Perdón, hermanos. Buenos días. Vamos a ver en esta mañana, hermanos. Tengo como tema, perdón, estas flemas son molestas y los molesta a ustedes. Bueno, cada vez que yo haga, me perdonan. Llamé a este tema el carácter de un hombre, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites escuchar tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, Señor. Te suplicamos por aquellos que no pudieron venir. Tú conoces las causas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. No debería comerlo antes. Bueno, en el capítulo 28 de Génesis, primer libro de la Biblia, en el verso 10 en adelante, permítame leer. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Es hasta el 22, hermanos, pero déjenme seguir. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Extraordinario, ¿no? Asombroso. A este hombre le estaban diciendo, voy a hacer contigo todo esto, y no te voy a dejar hasta que sea cumplido. ¿Qué haría usted ante esa promesa? Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la hizo por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz, que significa almendro, allá abajito, Biblias pueden verlo, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Quiero parafrasear, hermanos,
Parafrasear quiere decir interpretar, traducir lo que yo entiendo. Para aquellos que no la agarraron. Verso 10 de Berseba Aram. 11. En cierto lugar, él anocheció y allí durmió. 12. Soñó con una escalera de la tierra al cielo y ángeles que descendían y subían por ellas. Y ahí estaba Dios en lo alto. Verso 13. Jehová le recordaba la promesa hecha a los patriarcas y ahora a él. 14. Todas las promesas hechas a Abraham, ahora Dios las reafirma a Jacob. 15. Jehová le promete a Jacob su presencia, cuidados, en donde él estuviere y nunca lo abandonaría hasta que todo se cumpliera. Y esto es lo más hermoso, hermanos. 16. Asombrado Jacob despertó Dios y dijo, Dios está aquí, y no lo sabía. Entonces con temor dijo, cuán terrible es este lugar. Y este lugar es casa de Dios y una entrada al cielo. 18. A la mañana, al levantarse, tomó la piedra usada como cabecera, la levantó como señal y derramó aceite sobre ella. El lugar, verso 19, se llamaba Luz, que significa almendro. Él le cambió el nombre de Bet-El, casa de Dios. Los deseos de Jacob, nacidos de la necesidad, verso 20, humana, eran comer, vestir y los cuidados de Dios. 21, y después de lo anterior, pidió paz y entonces aceptaría a Dios como su padre. Condicionó a Dios. ¿Alguien puede condicionar a Dios? Nadie puede condicionar a Dios. 22. También señaló una piedra como lugar donde sería la casa de Dios y sería él un diezmador con todo lo que conviene, obtuviere de su trabajo al Señor. Pero, ¿quién era Jacob? Jacob era un gemelo. Nació junto con Esaú. ¿Sí recuerdan, verdad? Todos ustedes ya leyeron la Biblia. Pero es bueno recordar, hermanos. Miren, cuando Jacob salió de su tierra, no era creyente, no seguía a Jehová, era un simpatizante. Nació en un hogar donde se le temía a Dios, escuchó de Jehová, pero no es lo mismo escuchar que entregar el corazón. Es como los cristianos que nacen en un hogar cristiano, escuchan de Dios, pero no han hecho una decisión. Jacob no era siervo de Dios, era un hombre como casi del mundo. Y aún después de ese sueño, Jacob no era un varón de Dios. Había oído hablar de Jehová, pero él no le seguía. Y esa era la condición de Jacob. Llega a casa de su tío Labán, que era un gentil. Y durante 20 años convivió con un gentil. Este Labán lo maltrató, lo explotó y muchas cosas más. La noche de su boda, ustedes recuerdan, ¿qué hizo el tío? Cuando amaneció, dijo, oye, pero esta es la muchacha que no te pedí. Le cambió la una por la otra. ¿Y qué le dijo Labán? Aquí no se hace así. Y ya habían pasado 7 años. 7 años. Sería un hombre de 40 años cuando llegó ahí. Más 7, 47. No son estadísticas, pero son detalles que pueden ayudarnos a entender algunas cosas. Así que le dijo Labán, cumple la semana y después te doy a la otra muchacha. ¿Está bien? ¿Qué le quedaba por hacer? Así es que 7 más 7, 14. Y a los 14 años dijo Jacob, ya me voy. Y Labán le dijo, no, por favor, no te vayas.
he visto que Dios me bendice contigo. Entonces hicieron condiciones. Y le dijo Jacob, los pintados, los manchados y los abigarrados serán míos, y los que no, tuyos. Y entonces dice la escritura que el hombre se hizo rico, inmensamente rico. Después de 6 años, después de 14 y 6 años después, ya era muy rico, ya tenía mucho dinero, tenía mucho ganado. La riqueza en ese tiempo se medía en una persona por el número de ganados que tenía, de cabezas de ganado. Y Jacob tenía todo eso. Además tenía 2 esposas, 2 concubinas y 12 hijos. En él entonces se estaba cumpliendo la promesa. No sabemos si Jacob entendía esto, porque Jacob era gentil, ¿eh? Cuando su tío le hace trampas, él le hace trampas también. Pero como nota podemos decir, ese truco de mondar los arbustos y poner agua a las ovejas más fuertes para que entraran en celo, no funciona. No es verdad, no es cierto. Era un mito de aquella época. Pero Dios vio todo lo que ocurría y Dios le había prometido que le daría todo. Miren, hermanos, Jacob pidió comida, vestido y dijo, y si voy y vengo en paz, entonces tú serás mi Dios. Lo condicionó. No tenía esa necesidad. Dios le había prometido desde Abraham, desde su padre Isaac, y a él, que le daría toda la tierra desde el río Nilo hasta el río Éufrates. No tenía que condicionar a Dios. Por supuesto que tenemos que disculpar a Jacob, porque entonces no había escritura, pero ahora nosotros tenemos la escritura. Y podemos conocer más ahora la personalidad de Dios para no cometer errores. Pero eso es lo que hizo Jacob en su ignorancia. No está mal pedir. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama le será abierto. Y dijo Jesús, y bienaventurados el que no haya tropiece. Así que Jacob no sabía, pero bueno, Dios lo amaba. Lo amaba porque había prometido a esa descendencia un pueblo. Y Dios cumple su promesa siempre. Dios, hermanos, es el Dios de las promesas y el Dios de los milagros. Si Dios no le ha hecho un milagro, usted por favor, pídale un milagro. Dios es poderoso para hacerlo. A mí me lo ha hecho en más de una ocasión. Creo que nada más una vez he platicado. Pero va a haber ocasiones que yo le platiqué cómo Dios hizo una cosa que no se puede imaginar nadie. Pero Dios es bueno. Y esta escritura, hermano, nos recuerda eso. Jacob tuvo muchas peripecias, tuvo muchos detalles en su vida en esos 20 años que estuvo con su tío, porque Jacob estuvo realmente en el mundo. Su tío, su familia no eran creyentes, eran gentiles, y así se comportó, y así también reaccionó Jacob como gentil. Haces trampa, yo te hago trampa. Después de 20 años, digo, dame mi esposa, dame mis hijos, yo quiero ir. Pero como vio que los hijos de Labán empezaron a hablar, diciendo que él era rico porque le había quitado a su padre que se había beneficiado. Entonces, Jacob se enojó. Y se enojó con derecho. Habló con sus esposas en el campo y les dijo, la cosa está así. Yo ya me voy,
y ustedes se vienen conmigo. Dijeron las mujeres, sí, vamos, tienen razón. Nuestro padre ya se comió aquello con lo que tú lo dotaste dinero. Así que no tenemos nada que hacer y se fue. Pero Jacob se fue sin avisar a Labán, porque éste estaba trasquilando a sus ovejas en algún lugar. Y cuando llegó, se encontró con todo lo ganado. ¿Saben cuántos ganado tendría Jacob? La Biblia no dice. Pero al hacer unas cuentas, Jacob de regalo le dio a Esaú entre 360 cabezas de ganado y 550. Y todavía le sobró mucho más. Era un hombre próspero. Dios lo había prosperado. Esa noche lo alcanzó Labán y tuvieron un enfrentamiento. Y ahí cada quien se dijo sus cosas y también Jacob le dijo, no, me has cambiado mi salario 10 veces. Si no fuera por el Dios de Isaac, se viene, Dios de Isaac. No dijo mi Dios. Estaría yo en la ruina. Hermanos, Dios siempre nos protege. Dios siempre nos guarda. Y siempre nos prospera. Este hombre fue muy rico. Tal vez nosotros no tengamos cabezas de ganado, porque no somos ganaderos. Pero estoy seguro que Dios ha hecho misericordia en cada uno de nosotros. De eso estoy muy seguro, porque lo ha hecho conmigo. Y usted también es hijo de Dios. Después de eso, hermanos, siguió su camino Jacob. Entonces iba a encontrarse con Esaú, al que le había robado su primogenitura. Pero miren, hermanos, en realidad no se la robó, porque Esaú era un hombre no dado a las cosas espirituales. Tampoco Jacob era muy espiritual, pero estaba un poquito más inclinado hacia esa cosa espiritual. Y ustedes saben que en un momento dado, cambió su primogenitura por un plato de lentejas, de esas, el guisado rojo. Hay una cosa que hay que decir, hermanos. Cuando estos dos nacieron y antes que nacieran, ya se estaban peleando en el vientre de la madre. Rebeca se quejó. Si digo, si esto es así, ¿para qué? Pero Dios le dijo, aquí hay dos naciones. Y cuando nacieron, Esaú nació primero, pero Jacob venía trabado del calcañar de su hermano. Por eso se llama Jacob. Además, significa suplantador. Y Jacob nació con esa ligera inclinación hacia las cosas espirituales de Esaú. Así que a Esaú se le hizo muy fácil vender su primogenitura, un plato de comida. Resulta también, hermanos, que lo que no debe de ser, hermanos. Un padre amaba a un hijo y la madre amaba al otro. Isaac, que significa risa, amaba a Esaú porque le daba de su casa. La Biblia dice que Esaú era hombre de campo, de casa. La Biblia dice que Jacob era tranquilo y hombre de tienda. Pero no se confíen, hermanos. Hay gente muy tranquila, aparentemente, pero dicen aquí en México que por dentro lleva la música. Déjenme platicarles a mí lo que me pasó una vez recién contratado en la empresa donde finalmente me pensioné. Recién contratado estuve en el estado de Hidalgo. Había
muchos hombres, yo estaba en un campamento, había muchos hombres, todos eran. Y hay un hombre que a mí me llamó la atención, se le veía tranquilo, sereno, sentado y fumaba cigarro, tranquilo, siempre tranquilo. Y una vez dije yo erróneamente y tontamente, ¿cómo quisiera ser como ese hombre? Tranquilo, sentado, fumando cigarro. Un día se suscitó una discusión en la que este hombre estaba. Y cuando abrió su boca, salieron sapos, alacranes, serpientes. Y bueno, dije, Señor, perdón, no quiero ser. No quiero ser porque yo ando corriendo de eso. Así que Jacob no era una blanca palomita, pero tenía, hay que reconocerlo, tenía esa disposición hacia lo espiritual. Y así nosotros, hermanos, tenemos disposición hacia lo espiritual, gracias a Dios. Y somos salvos por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Y estamos aquí precisamente por eso. Después de la discusión, hicieron la paz los hermanos, cada quien se fue a su lugar. Y esa noche, tuvo Jacob, capítulo 32 de Génesis, un encuentro. Dice la Biblia cara a cara. Un varón le salió al encuentro. Y cuando uno lee un varón, y la Biblia no dice más que, es muy escueta en esta parte de la Biblia, dice que luchó con ese varón. Y los comentaristas dicen que era el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Y si es el ángel de Jehová, pues es Dios mismo. Y yo me pregunto, ¿puede un hombre luchar contra Dios? Déjeme decirle esto. Jacob, humanamente hablando, era un hombre fuerte, muy fuerte. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó al pozo donde abrevaban los ganaderos? Él solo removió la tapa, que era de hierro, de roca, de un grueso así. Él solo. Fue cuando se encontró con su prima Raquel, que posteriormente fue su esposa, que le dio 2 hijos, José y Benjamín. Entonces sostuvo una lucha con un varón, que me imagino que era otro ser fuerte. Y ahí no puedo imaginarme cómo sería la lucha. No lo puedo imaginar. He querido hacerlo. No puedo lucubrar, no puedo. Pero finalmente, en la madrugada, dice la Biblia que el ángel de Jehová le tocó el músculo ciático. No lo dice así la Biblia, ¿eh? Yo no lo imagino. El músculo ciático, hermanos, es terriblemente doloroso. Aquí hay una doctora mía que lo hace uno renguear, y a veces ni renguear, sencillamente no puede nunca. A Jacob le quedó este sello. Desde entonces quedó reino. En la lucha, quiero que veamos, déjenme ver, hay una interesante interpretación de Oseas 12, 3 y 4. Si algo tiene, antes un servidor, por favor, lea. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, acuérdese. Oseas 12, 3. Yo ya lo tengo, ¿alguien lo tiene? Sí, hermano. 12, 3, 3 y 4. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder
venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Ahí está. Una buena interpretación de Oseas. No fue nada más que, si no me bendices, no te suelto. No, no. Jacob lloró, suplicó. Se dio cuenta de que su fuerza de hombre, no era suficiente. Estaba luchando con el ángel de Dios, hermanos. Nada más. ¿Cómo sería ese ángel? ¿Cómo sería? Yo quiero imaginarlo, no puedo. Y el ángel le dijo, déjeme leerlo. De noche, versos 22 y 23. Hizo el traslado de toda su familia, mujeres y siervas, y las posesiones de ellas. Jacob quedó solo y luchó contra un varón hasta comenzar el lado. Habrá sido toda la noche. Pues la escritura es literal. ¿Qué tanto, qué tanta era la lucha de él? ¿Qué tenía en mente? ¿Qué tenía según él en juego? Para no dejar al ángel. ¿Sería algo espiritual? Pienso que sí. Algo espiritual. Algo para él de mucha importancia. En la lucha el varón tocó el músculo ciático y Jacob quedó rengo, cojo, hasta el resto de sus días. ¿Usted tiene alguna huella del cristianismo? Pablo dice, de hoy en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo, ¿se acuerdan que sigue? Las marcas del Señor Jesús. Entonces debemos tener algún sello, ¿no? Y si no tenemos sellos, alguno, probablemente no seamos de él. Porque Dios, así como Jacob y Labán marcaban sus ovejas, si Dios nos marca a nosotros. Amén. Hay que tener cuidado, hermanos. Si yo no estoy marcado por Dios, yo buscaría una marca. Dios, el Espíritu Santo marca a sus hijos. Y son marcas indelebles. El mundo también tiene sus marcas. Y las conocemos. El varón dijo a Jacob, déjame ir. Ha amanecido. Jacob respondió, por favor, bendíceme. ¿Cómo te llamas? Le dijo el ángel. Ya mutado. Ya no serás Jacob. Ahora será tu nombre Israel. Ahí está la bendición. Jacob quiso conocer el nombre de aquel varón y dijo, varón, no tienes por qué conocerlo. En el verso 30, Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque creyó ver a Dios cara a cara. Hermanos, el lugar lo bautizó Jacob con el nombre de Peniel, que significa, ¿alguien sabe? El rostro de Dios. El rostro de Dios. Hermanos, no basta con tener una inclinación espiritual. Hay que ser espiritual. No basta, hermanos, con ser simpatizante de las cosas de Dios. Hay que ser de Dios o no ser. Juan lo dice en sus cartas. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Está claro que Dios se había designado a Jacobo como el fundador de un pueblo para ser testigo en el mundo. Así también Dios toma hombres y mujeres actualmente para su servicio, por lo que debemos entender que todo servidor de Dios
el Dios Todopoderoso, y el que se sacrificó por cada uno de nosotros, Jesucristo, en una cruz, este sacrificio, hermano, no es vano, no es hueco. Todo hombre y mujer que cree en Jesucristo, que sinceramente cree en Dios, debe dar testimonio de Cristo, con todo y por todo lo que pueda, hermano. El precio de sangre, hermanos, es el que pagó Cristo por nosotros. Mientras Jacob viajaba al encuentro de su tío Labán, hermanos, Dios le habló en una ocasión. Cuando regresó, le volvió a hablar. Y entonces, después, hermanos, del encuentro en Peñel, entonces la vida de este varón empezó a cambiar. Y así ocurre, hermanos, en la vida real, aquí, en el cristianismo, dentro de nuestro pueblo. En tanto que no nos rindamos a Dios, hermanos, no hay nada. Toda la gente dice, no, ya creí, ya voy al cielo, ya. Pantán, se acabó. No es cierto eso. Eso no es cierto. Voy a terminar, hermanos, porque enseñar no es aburrir. ¿Acaso nosotros tenemos que luchar con Dios para obtener un sacrificio, un beneficio espiritual? Tal vez sí, en oración, en ruego, luchando. Una vez dije, hermanos, orar no es sencillo, tampoco es fácil. Lo que significa es que se puede hacer y se debe hacer. Porque desde entonces Jacob cambió su visión. Cuando regresó a su tierra, a su hogar, con sus mujeres, con todos sus hijos hermanos, este hombre sufrió mucho. Acuérdense, saliendo de Peniel llegó a Siquem, una de sus hijas fue violada, Dina. ¿Y qué hicieron los hermanos? Mataron a todo el pueblo, a espada, y los engañaron, le dijeron, si hacemos parentesco con ustedes, circuncídense y cuando estaban en el peor dolor, a filo de espada. Y dice la escritura que Jacob sufrió. Me han hecho infeliz, ahora todos me van a odiar. Esta fue la vida, o un rasgo, una característica de este hombre. Era un gentil, se convirtió. No era siervo de Dios, empezó a servirle. Y tuvo una gran bendición este Jacob, hermanos. No la tuvo Abraham, no la vivió. A Abraham le prometió Dios, a Isaac también. Y miren, con el nieto nació Israel. Su nombre es Jacob, el suplantador a Israel. Cuando iba hacia la tierra de su tío, Jacob, pidió comida, vestido, todas sus necesidades terrenales, y no está mal, hay que pedir. Pero cuando regresó y luchó con el ángel, ¿qué pidió? Bendice. Ahora usted en esta mañana, ¿qué pide? He ahí la vida de un cristiano, hermanos. Todo el mundo pide salud, dinero, bla, 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 la ropa, todo, y está bien, no está mal. Pero las bendiciones espirituales, ¿dónde quedan? Solo vamos a vivir de nuestro buen vestir, comer y hacer en una buena cama, cuidarnos del frío y la lluvia en un buen hogar, en una buena casa. Y las bendiciones espirituales que
aquellas que hacen realmente que el hombre y la mujer crezcan espiritualmente hasta la estatura de Jesucristo, ¿dónde quedan? Jacob era terrenal, muy terrenal, carnal, cambió. Dios lo bendijo. Su nombre está en este libro y en la historia. Su nombre fue Israel. Hoy Israel tiene muchos problemas. Está siendo bombardeado. Así que en esta mañana, hermanos, yo le invito. Busque lo terrenal, porque somos terrenales. Pero no se olvide de lo espiritual. Eso, hermanos, trasciende. Eso nos lleva a vida eterna. Lo demás se quedará aquí. Si usted tiene 50 millones de pesos, aquí se van a quedar. No se los va a llevar. Oremos. Padre, gracias estamos en esta hora por tu palabra. Gracias porque nunca nos ha faltado tu palabra. Nunca nos ha faltado, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Ahora permítame, hermanos, por las ofrendas.